Buenas noches. Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria, Asociación Civil, SAPIM AC, les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de videoconferencias. La presentación del día de hoy lleva como título ¿Cómo manejar la ansiedad? Esperamos contar con su presencia a lo largo de la conferencia. Al final, trataremos de resolver la mayor cantidad de dudas siempre que el tiempo nos lo permita. Les pedimos escribirlas en los comentarios a lo largo de la misma. Cedo la palabra al maestro Juan Alejandro Cruz Velasco, presidente de la asociación. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Otra vez de nuevo aquí, bienvenidos. Les agradecemos sobre todo su confianza en la asociación, sea como alumnos, como pacientes, en cursos de capacitación y bueno, obviamente la confianza en tomar estas videoconferencias que sabemos que son sin ningún dolo, son totalmente gratuitas. Una forma como asociación civil ayudar a nuestra población. Sabemos que las asociaciones civiles apoyamos lo que respetuosamente muchas veces el gobierno no puede. Ya hemos dado varias conferencias, varios temas en función de emociones, en función de pareja, estilos de crianza, terapia de lenguaje, habla, entre otros temas por ahí también, igual educación en línea. En todos aquellos temas que hemos dado, hemos visto la necesidad de que se van relacionando con algo muy importante, el manejo de emociones a partir del que genera muchas veces la ansiedad. El día de hoy pues vamos a ver, en la tarde noche de hoy, cómo manejar la ansiedad y nos acompaña, tengo pues el honor de presentarles a la psicóloga egresada de FES Iztacala, el Centro de Psicología egresada de FES Iztacala en la UNAM, Edith Isaura Cavita González, quien también tiene una maestría en psicoterapia y hoy nos va a acompañar. Le agradecemos de antemano su vasta experiencia y sobre todo le agradecemos el apoyo a la asociación y que bueno es también tiene esa camiseta puesta en el sentido de apoyar sin fines de lucro y con una conciencia social que todos tenemos aquí para apoyar a nuestra comunidad en estos tiempos, que es lo que más necesitamos. Cada que felicitamos a alguien ahorita por su cumpleaños de antemano, con mucho respeto, lo primero que les deseamos es salud y muchas veces ponemos parte de interés a lo que viene siendo la salud física, pero respetuosamente dejamos de lado la salud emocional y sabemos que va de la mano. Ya habíamos comentado, hemisferio izquierdo un 75 emocional, 25 analítico y viceversa, pero si yo estoy emocionalmente mal va a afectar mi parte analítica y si estoy estresado, estoy pensando, va a afectar mi parte emocional. Sin más preámbulo, le cedo la palabra quien se presentará personalmente y le agradezco intensamente. Muchas gracias, Edith. Sí, muchas gracias. Eh, sí, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos observan esta noche. Mi nombre es Edith. Muchas gracias por la presentación, por la oportunidad que se me da el estar esta noche aquí con todos ustedes para hablar de un tema muy importante, como ya lo dijo el profesor, es el manejo de la ansiedad. Primeramente, bueno, vivimos en un mundo ya hoy en día muy acelerado. Muy pocas veces, como dice el profesor, nos detenemos a pensar si estamos bien nosotros, si nos preguntamos qué necesitamos para darnos ese bienestar. Vivimos muy automatizados, tenemos hábitos negativos. Si no nos detenemos a escuchar a nuestro cuerpo, nuestras emociones, vamos a terminar de alguna u otra manera afectados por el estrés. Hacemos círculos negativos de pensamientos, de conductas y de una serie de sentimientos. Deberíamos más bien todos tener un equilibrio entre lo que pensamos, entre lo que le sentimos y entre lo que hacemos, pero muchas veces no es así. Muchas veces por el ritmo de vida y más en estos últimos meses donde los niveles de ansiedad han aumentado significativamente tras esta pandemia, ya llevamos casi 8 meses de tener estos hábitos, ¿no? Estar en casa, el escuchar noticias, estar encerrados de alguna u otra manera, las rutinas están siendo muy repetitivas. Nuestro cuerpo y nuestra mente principalmente va a resentir todas esas rutinas que estamos llevando. La ansiedad en sí es una emoción normal, pero cuando esta afecta actividades diarias, cuando afecta nuestra forma de pensar, la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos, nuestra pareja, con nuestro jefe en el área laboral, pues se va a convertir en una patología.
Antes que nada, es muy importante primero saber que hay diferentes cuestiones antes de llegar a la ansiedad. La ansiedad tiene como base de la emoción la preocupación y el miedo. El miedo es una emoción que incluye una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, que este peligro puede ser real o imaginario. Entonces, si nosotros constantemente estamos teniendo ese miedo, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque podemos tener miedo ante diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando vamos en un lugar oscuro y estamos sintiendo que alguien nos sigue, por ejemplo, o cuando vamos a presentar un examen, o cuando a lo mejor nos dicen que probablemente nos vamos a quedar sin empleo, pues es una sensación, una emoción de miedo y el cuerpo va a reaccionar de manera natural. Pero ¿qué pasa cuando las personas estamos estresadas? Ahora, ¿qué sería entonces el estrés? Bueno, el estrés sería como una perturbación en la homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Pues es esa capacidad de mantener una condición estable en nuestro interior. Ajá. Y no se compensa o no compensa los cambios que hay en el entorno. Quiere decir que ante situaciones que son estresantes, nuestro mecanismo para salir adelante de esas situaciones no funciona de manera correcta. Entonces hace este estrés que nosotros manifestemos un malestar a nivel físico y a nivel emocional. Entonces ya tenemos el miedo, ya tenemos el estrés. Ajá. Nosotros podemos estar sintiendo estrés en muchos momentos, ajá, por cualquier situación. Algunos estresores que nosotros podemos llegar a tener, pues pueden ser desde esas tareas rutinarias, asistir a la escuela, por ejemplo, en el caso de los niños, o en el caso de los maestros, las evaluaciones, ¿verdad? Las actividades de desarrollo propias de una etapa, por ejemplo, la adolescencia, los cambios que se están dando de manera natural en sí mismos pueden ser un reflejo o un factor predisponente de un estresor que probablemente se pueda convertir en un ansiógeno. A lo mejor también desgracias familiares, como en este caso se ha dado pues muchos fallecimientos y pérdidas de seres queridos, la enfermedad en sí misma, alteraciones familiares graves tal vez como abusos sexuales, abusos emocionales, separación, divorcios, a lo mejor que los niños también son separados de sus padres. Ajá, todos estos tipos de situaciones se convierten en unos estresores. Ajá, ahora ya sabemos qué es el miedo, ya sabemos qué es el estrés, ahora vamos a definir qué es la ansiedad. Ajá, la ansiedad es como un estado de anticipación ante un peligro, pero este puede ser tanto físico como emocional. Se presenta como una amenaza para la persona y lo pone en estado de alerta, tanto a nivel cognitivo como a nivel de emoción, además de que lo pone en una tensión muy fisiológica. Cuando nosotros tenemos o estamos estresados, nuestro cuerpo reacciona de manera natural. Ajá. Se prepara para atacar o para huir. Entonces en nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso autónomo entra en juego, entonces hace que nuestro ritmo cardíaco se acelere, que nuestra respiración sea pues más rápida, empezamos a sentir como un calor, un enrojecimiento, nuestra sangre se va a desplazar más rápido a nuestras manos o nuestros pies, esto para permitirnos ya sea pelear o huir. Es un estado que prepara al cuerpo. Ajá. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? Cuando nosotros ya estamos constantemente activando este sistema que generalmente se activaría solamente en caso de necesidad, ahí estamos haciéndole un grave daño a nuestro cuerpo. ¿Sale? Todas las personas, absolutamente todas, tenemos esa capacidad o somos resilientes, tenemos esa capacidad de poder enfrentar situaciones, de poder solucionar problemas. Pero ¿qué pasa cuando una persona no dispone de esos recursos para poder enfrentar una situación estresante? Entonces, hace otra cosa y no es capaz de hacerla. Lo que hace la persona entonces es evita y mejor no hace frente, y entonces ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad.
Para que se convierta en un trastorno de ansiedad, tiene que haber una serie de criterios establecidos y estos se tienen que dar de manera repetitiva en un cierto periodo de tiempo. Quiero decir que la ansiedad es un estado o es una emoción que podría ser natural. Todos sentimos ansiedad en algún momento y todos también sentimos estrés. Aquí lo patológico a lo mejor sería es que este estado se prolongara. Según el DSM-5, el miedo es una respuesta emocional ante una amenaza eminente o imaginaria. ¿Sale? Habíamos quedado que esa es una emoción que todo mundo tiene. Y entonces la ansiedad sería una respuesta anticipatoria o una amenaza futura, algo que a lo mejor todavía no está y que nosotros ya estamos preocupados por eso, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Las personas que van a tener ansiedad entran en un estado que van a tener diferentes síntomas que ahorita los vamos a mencionar, pero quiero que sepan que es muy importante diferenciar entre el estrés, el sentirte estresado y el sentirte ansioso. Ok, ya hablamos que se parecen mucho, ¿no? La respuesta de estrés y la respuesta de ansiedad. La respuesta de ansiedad va a ser un poquito más grave, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, en el estrés, su origen es claramente identificable. Por ejemplo, ¿no? Si si a lo mejor eres un trabajador o trabajas en oficina o eres maestro y tienes que entregar un trabajo que es muy urgente. Entonces, tú pasas por ese periodo de estrés, a lo mejor en 2 semanas, que es lo que se tarda en lo que tú tienes que entregar ese trabajo. Tú ya sabes la causa del estrés. Esta causa es más externa, porque te lo están solicitando tus jefes. Pero ¿qué pasa en la ansiedad? En la ansiedad no sabemos en sí qué lo origina. ¿Dónde viene este origen del por qué me siento así, con esta taquicardia, con esta sensación de ahogo? ¿De dónde? ¿De dónde viene? No lo sé. Y aparte, las causas de la ansiedad tienden a ser más internas. Quiere decir que los pensamientos, que estos sentimientos se están generando dentro de ti, lo estás manifestando de manera física. Ahora, cuando nosotros manifestamos estrés, la emoción que le antecede es la preocupación. La preocupación nos puede ayudar y nos mueve a hacer cosas. Pero en la ansiedad ya es un miedo excesivo a que me pueda pasar algo, por ejemplo, o a que no entregue ese trabajo y me despidan. Eso sería como la ansiedad, ¿no? La duración del estrés va a tener un cierto periodo de tiempo determinado. En lo que termina el trabajo, ya termina mi estrés. Y la ansiedad se va a alargar por mucho tiempo. Va a ser una respuesta que voy a tener constante. La gravedad del estrés puede llegar a ser menor, porque a lo mejor te relajas, respiras, te sales, te distraes y se quita, o incluso se quita inmediatamente cuando cumples con eso que tenías que cumplir. Y en el caso de la ansiedad, pues sí necesitas un tratamiento o incluso hasta fármacos para poder salir de eso. Entonces ya tenemos que los seres humanos tenemos o tendemos a tener una respuesta ante la ansiedad. ¿Sale? Si la amenaza es muy grave, entonces nosotros tenemos muy poco afrontamiento y para nada de seguridad. ¿Sale? Quiere decir que si yo percibo que esa amenaza es muy muy fuerte, no me voy a sentir seguro ni siquiera para tomar unas decisiones. Ahora, si la gravedad, si esa amenaza que yo estoy percibiendo es baja, entonces mi afrontamiento y mi seguridad para salir adelante de esa situación pues va a ser más elevada. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros partimos desde este punto, cuando ya llegamos a una ansiedad, esto quiere decir que todos estos síntomas se van a prolongar a lo mejor más de un mes. Entonces estamos hablando que la ansiedad no es solamente algo que se quede ahí en el control o en el manejo de nuestras emociones. Nuestro cerebro no responde adecuadamente a la ansiedad. Y les voy a explicar a lo mejor un poquito, sin ahondar como mucho en el tema, nada más para que puedan entender que a veces que las personas cuando sufren la ansiedad, que uno les podría decir,
Ya con que te relajes, con que te tranquilices, a lo mejor con que te distraigas un poco lo vas a lograr. Y muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque a veces la ansiedad también se ve implicada en algunos aparatos que son a nivel cerebral, ¿no? Y ahorita os voy a mencionar. Aquí en la ansiedad entra en juego el sistema límbico. En el sistema límbico se regulan todas las emociones y ahí hay una pequeña parte que se llama la amígdala. La amígdala altera al cerebro porque ésta se encarga de activar el miedo. Entonces, esa amígdala no madura hasta después de la adolescencia, incluso iniciando la edad adulta. Entonces, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, va a ser casi imposible que ellos tomen una decisión de manera consciente y racional. Ahí más bien nosotros tenemos que ayudarlos y apoyarlos para la toma de decisiones. Entonces, ahí también se encuentra en este sistema límbico el hipocampo, que se encarga del almacenamiento de la memoria y de los eventos malos que podríamos llegar a tener. Entonces, si tú tienes una experiencia de ansiedad o de miedo excesivo, esta parte de nuestro cerebro se va a encargar de ayudarnos a repetir y a volver a sacar y a sacar y a sacar ese evento, y lo vamos a tener ahí, ¿no? Porque la amígdala no está haciendo como muy bien este trabajo. Ahora, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de tomar decisiones, es la parte racional de nuestro cerebro, no funciona adecuadamente. Porque pues todavía está muy inmaduro. Cuando se altera toda esta comunicación entre estos sistemas es cuando se da o cuando se desarrolla la ansiedad. Ahora, vamos a hablar acerca de un poquito de cuáles son esos síntomas, para que yo pueda saber si estoy teniendo una ansiedad o no. Ya dijimos que si tú tienes a lo mejor un poquito de estrés, pues vas a poder llegar a sentir incluso unos dolores de cabeza, a lo mejor vas a sentir un poquito de mareos, vas a sentir a lo mejor un poquito de calor, ¿no? Que te sientas que te ruborizas, que te tiemblan las manos, pero van a ser uno o dos síntomas que puedas llegar a tener. Y esto recuerden que dijimos que era situacional. Pero cuando tú ya tienes esta serie, por ejemplo, palpitaciones del corazón, o que se aumenta la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, sensación o dificultad para respirar, o asfixia o de sensación de ahogo, que sientes que no puedes tragar, que no puedes pasar ni la saliva ni el aire, náuseas, malestar estomacal o malestar abdominal, sensación de mareo, intensidad, aturdimiento, que a lo mejor te quieras desmayar, escalofríos, sensación de calor, parestesias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se te sientes como un adormecimiento en las manos y en los pies, es como un hormigueo. Desrealización, que es como este sentido de que no estás siendo tú el que le está pasando esto, ¿no? O la despersonalización, que es como si yo me separara de mi mismo cuerpo y estuviera me viendo, ¿no? De todo lo que me está pasando. Miedo a perder el control o decir me voy a volver loco, o miedo a morir. Estos 13 síntomas que yo les acabo de mencionar ahorita son los que comúnmente experimentan las personas que tienen un ataque de pánico o un trastorno de angustia. Toda esta serie de síntomas, al menos 4, se tienen que manifestar en un tiempo seguido de un mes para que podamos hablar que tenemos un trastorno de ansiedad. A lo mejor tú puedes llegar a tener 1 o 2 de los síntomas que acabo de mencionar hace un ratito y solamente vas a tener estrés. Entonces, cuando es así, con algunas técnicas que voy a mencionar un poquito más adelante, vas a poder salir adelante, porque todos tenemos esta capacidad de salir adelante. Pero en caso contrario, si tú tienes 4 o más de los síntomas que acabo de mencionar, es momento de que acudas con un profesionista, un especialista de la salud, para que él te oriente, te apoye y sobre todo te haga salir a lo mejor un poquito de este malestar que muchos que experimentan dicen que es incapacitante. ¿Sale?
Estos síntomas que acabo de mencionar tienen que tener una aparición súbita. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que dar uno de otro como de manera escalonada, seguida, como si fuera una secuencia. Es decir, a lo mejor primero me da taquicardia, después de la taquicardia empiezo a sentir que me falta el aire, que no puedo respirar, empiezo a sentir el hormigueo, sensación de desmayo, y alcanzan el malestar intenso en máximo 10 minutos. Si tú has sentido alguna de estos síntomas y tú has detectado que es en muy poco tiempo, tal vez estás sufriendo un ataque de pánico, ¿no? Aunado a esto, pues también hay síntomas que son físicos y que son cognitivos, ¿no? Todos estos ya dijimos físicos, pues el dolor de estómago, las ganas de vomitar, y los cognitivos, que es miedo intenso, a lo mejor a morir, a volverte loco, a que no vas a poder controlar la situación. Ahora, hay que tener muy en cuenta que la ansiedad afecta mucho más a las mujeres que a los hombres o que incluso a los niños. Esto también por la cantidad de cosas a veces que también hacen, ¿no? Muchas trabajan, ven a los hijos, hacen las labores de casa, y entonces puede llegar a afectar un poquito más. De cada 2 mujeres, a lo mejor a una le puede llegar a dar un trastorno de ansiedad. ¿Sale? Incluso antes de los 14 años, también a las personas o incluso a los niños les puede dar. Cuando nosotros tenemos ansiedad, es muy importante visualizar a nuestros pequeños ahorita, porque hay estadísticas que apoyan que los trastornos de ansiedad se presentan muchísimo en niños, y que a veces nosotros como papás, como maestros, a lo mejor no nos damos cuenta porque pensamos que es una etapa que el niño está pasando, ¿no? Que a lo mejor si está irritable, bueno, es porque ha cambiado rutinas, que a lo mejor ya no tiene el mismo apetito, es porque está creciendo, y no sabemos que a lo mejor esos podrían ser unos indicativos que nos están previniendo, que nos están diciendo de alguna manera que podría ser ansiedad. Ajá. Entonces es muy importante ahorita observar a nuestros pequeñitos. Si hay cambio, por ejemplo, en el juego, que es una actividad que los niños hacen muchísimo, que la mayor parte del tiempo pasan jugando, si nosotros vemos que nuestros pequeños no están jugando de la misma forma, que están pasando más tiempo a lo mejor descansando, están siendo un poquito más, pues no tienen tanta actividad, sabiendo nosotros que no son así, si están no durmiendo muy bien, entonces ahí tenemos que poner un foquito de alerta y seguirlo observando, porque probablemente está pasando por un periodo de ansiedad y nosotros no lo sabemos. Muchas veces se llega así hasta la adolescencia, y en la adolescencia va a ser menos probable que el niño manifieste que se siente mal por la pena, por el desarrollo, y entonces pasa que a lo mejor ya llegamos a que ese niño que tuvo ansiedad en la infancia, que tuvo ansiedad en la adolescencia, ya es un adulto y sigue teniendo esos problemas. Y recordemos también que hay trastornos asociados a la ansiedad. Uno de ellos va a ser la depresión. La mayoría de las personas que tienen un nivel alto de ansiedad van a poder o son muy predisponentes para desarrollar depresión. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado para poder estar alerta. Ahora, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer para empezar un poquito a controlar o manejar la ansiedad sería reconocer nuestras emociones, decir, ¿cuándo tengo miedo o cuándo tengo preocupación? La mayor parte del tiempo nuestras preocupaciones son excesivas. A lo mejor nosotros vemos que nos preocupamos absolutamente de todo, y que aparte de eso van a ser muy catastróficas. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ahorita vamos a poner un ejemplo. Si tengo mucha preocupación por enfermarme, tal vez puedo decir, no voy a salir para nada, ni siquiera comprar nada a la tienda, aunque sea una necesidad. Entonces, porque me podría morir, y qué pasa si me muero, se va a quedar mi familia sola. Entonces ahí ya estamos siendo muy catastróficos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sale? De cómo pasamos de la preocupación, que es un síntoma o que es una emoción que puede ser de estrés, que es adaptativa, a cómo pasamos a tener ya miedo, que es la ansiedad. Tenemos también que ver cuándo me estoy enojando.
por todo, me estoy enojando más que antes, me estoy frustrando más que antes, me estoy sintiendo triste por cosas que antes no me sentía triste, con familiares, con amigos. Hay que aprender y tener mucho ojo en esta situación de cómo yo voy a reconocer las emociones. Y para esto hay una regla. Para las emociones hay 3 características: intensidad, duración y la duración, la intensidad y la frecuencia. Si alguna de estas 3 características se está desbordando, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Si nuestro enojo se está volviendo más intenso cada día, si está durando más, entonces tenemos que tener ahí un poquito de cuidado. ¿Cuánto nos sentimos confundidos, intranquilos? No muevo un pie a lo mejor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando, por ejemplo, hay una disminución o aumento de apetito. A lo mejor yo estaba comiendo muy bien, pero a lo mejor lo puedo atribuir que tal vez por el encierro, por muchas otras cosas, tal vez mi apetito disminuya o aumente. Ahí tenemos que también tener mucho ojo con eso. Cuando hay dificultad para hacer las cosas diarias, ese también es otro indicativo que nos está poniendo sobre aviso que a lo mejor estamos manejando o podemos llegar a tener estos síntomas o bueno, esta ansiedad. Entonces, si tú tienes ya dificultad para hacer las cosas diarias, y antes a lo mejor te levantabas con ánimo para hacer las cosas y cayendo ya en esta rutina tan repetitiva, te está dando dificultad, también hay que tenerlo en consideración. Acuérdense que, bueno, es importante saber que los cambios en el patrón del sueño, para que nosotros podamos manejarlo como un insomnio, tenemos que tener, o tiene que haber 30 minutos para dormir, nos va a costar trabajo, ¿no? O despertarse seguidamente después de haberse dormido cada 20 minutos y a lo mejor volver a tardar otro tiempo en volver a agarrar el sueño. Entonces, aquí manejamos 2 conceptos, ¿no? La hiperinsomnia, que es dormir muchísimo y no descansar. Y el insomnio, que es por otra parte, el no dormir, ¿no? Como ya se mencionó. Ahora, ya que especificamos un poquito acerca de qué es el estrés y la ansiedad y cómo diferenciarlas, ya vimos esos 13 síntomas que podríamos llegar a tener para poder desarrollar la ansiedad. Vamos a poner 3 metas para poder recuperarnos de esa ansiedad, ¿no? A lo mejor estamos en una ansiedad leve o en un estrés leve, entonces yo te voy a dar algunas metas, porque dijimos que si ya tienes una ansiedad un poquito más grave, pues ahí ya tienes que recurrir con un especialista. Lo primero que tenemos que hacer, o nuestra meta va a ser reducir esa activación fisiológica. ¿Qué quiere decir? Pues reducir este impacto a nivel físico que me está dejando la ansiedad. ¿Cuál es? A lo mejor sentir la taquicardia, los mareos, la sensación de hormigueo, las náuseas, los vómitos. Todo eso tenemos que de alguna manera desactivarlo, para que una vez que se desactive el nivel fisiológico pueda darse también una desactivación a nivel cognitivo o a nivel de pensamiento, ¿sale? Esa es la primera meta. La segunda meta, tenemos que tener en cuenta que si nosotros percibimos, o más bien si esa amenaza que nosotros percibimos que es potencialmente dañina, vamos a tener que incrementar nuestra confianza para hacer que esa amenaza se disminuya de por sí. Entonces, una manera de poder afrontar el estrés o la ansiedad va a ser tomar decisiones, solucionar problemas. No me sirve de nada huir, dejarlos ahí de lado, porque lo único que va a hacer es que me va a prolongar esta sensación, todos estos efectos fisiológicos que les acabo de mencionar. Y cuando hay también otra meta, cuando la amenaza es real, cuando es real, tenemos que buscar estrategias adecuadas para podernos defender de esta amenaza. Muchas veces estamos preocupados por cosas que ni siquiera existen, o que a lo mejor son noticias muy amarillistas o alarmistas en las redes sociales, y nosotros ya estamos preocupados por eso y damos por hecho muchas cosas que están ahí que no sabemos si son ciertas o no. Entonces, el informarnos también va a ser
una estrategia, una técnica para poder reducir esta amenaza y obviamente para poder incrementar la seguridad y confianza en nosotros para que podamos hacer frente a esta ansiedad, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos con las 10 técnicas. Te voy a dar en este momento 10 técnicas para que tú puedas hacer frente a esta ansiedad leve o a lo mejor a este estrés. Si tú te estás haciendo ahorita, estás siendo víctima del estrés por alguna situación, ten en cuenta que no va a durar para siempre. El estrés es momentáneo, es situacional y se va a terminar. Si a lo mejor tienes unos niveles de ansiedad moderados o leves, también vas a poder salir adelante. Pero si no es así, insisto, busca ayuda. Primer técnica. Lo primerito que tenemos que hacer es reconocer que estamos teniendo ansiedad. Que es normal sentirte con miedo. Y más ahorita en estas situaciones. Es normal sentirte preocupado. Pero hacer algo. La preocupación te tiene que mover. Y más no aislarte o tratar de huir. Intentar, la segunda técnica, esa sería la primera, o sea, reconocer. La segunda técnica sería intentar centrarte en aspectos positivos. Ser positivo contigo mismo, ¿no? Tener una visualización positiva de las cosas, no catastrófica. Si me quedo sin trabajo, ya me moriré de hambre, no sé, a ver qué voy a hacer. No, a lo mejor muchas personas pasamos, algunos van a entrar en esa situación. Entonces tenemos que saber o tenemos que ver qué podemos hacer, ¿no? Todos tenemos esa capacidad para adaptarnos y para sobrevivir. Tú también la tienes, solamente tienes que buscar la manera adecuada. A lo mejor buscas una asociación, buscas apoyo con tu familia, siempre hay una oportunidad para poder salir adelante. A veces cuando nosotros tenemos este pensamiento negativo, a veces es como si nos pusiéramos unos lentes oscuros, ¿no? No vemos que hay muchas personas dispuestas a ayudarnos. Y la técnica número 3 sería tener una rutina saludable, mantenerte en balance con tu trabajo, con tu familia, con tus hijos. Tienes que reconocer cuándo tienes que descansar. Sí es importante el trabajo, claro que es importante porque ahorita tenemos más que nada salir adelante con los gastos, ¿no? Pero también es importante tomar un tiempo para ti, para descansar, para hacer tus cosas. A lo mejor no podemos salir a ciertos lugares, pero sí hacer una actividad recreativa con tu familia, con tu pareja en casa. Esa sería la técnica número 3. Número 4. La ansiedad se va si se examina la evidencia y se descubre que esa amenaza o que ese peligro no es tan mala como se pensaba. Y cuando te comiences a sentir abrumado, desconéctate un poquito, porque hay veces que estamos nosotros ahogándonos en un vaso de agua. Damos una vuelta a una situación, a un pensamiento que no tiene solución, pues entonces acéptalo, no tiene solución. ¿Para qué seguimos dando vueltas a algo que no? Perdemos tiempo, esfuerzo y energía en estar tratando de solucionar algo que no. Entonces lo único que nos queda es aceptarlo. Y cuando sí se puede cambiar, genera estrategias, haz un balance. ¿Qué podría ser que pudiera funcionar? Lo pones en práctica y si sí se pudo hacer, muy bien. Y si no, vuelves a intentarlo. ¿Sale? Entonces tienes que darte cuenta cuándo reconocer que sí se puede o no se puede. Número 5. Esto es algo muy importante y nosotros en terapia es lo primerito que hacemos para poder disminuir estos efectos fisiológicos de la ansiedad, es tener o sentirte en paz contigo como a través de la respiración. Una respiración lenta y diafragmática. Las personas que sufren o que tienen un ataque de pánico o un trastorno de ansiedad o de angustia, lo primero que hacen cuando les da es hiperventilar. Respiran muy rápido, muy inconstante. Lo que tenemos que hacer nosotros para poder contrarrestar es respirar lenta y tranquilamente. La respiración diafragmática se da cuando tú inhalas el aire y en lugar de respirar con la parte superior como normalmente lo hacemos en los hombros, cuando respiramos,
hacemos esto y inflamos los hombros, ¿no? En la respiración diafragmática, lo que pasa, el aire pasa directamente a nuestro estómago. Entonces trata de hacerlo, a lo mejor si tú estás ahorita sentado o acostado, trata de respirar por la nariz, inhalar, y al momento que inhalas, infla tu estómago y después exhalas por la boca. Es una técnica que ayuda a relajarnos tanto a nivel de pensamiento, porque estamos llevando un conteo de respiraciones, 1, 2, 3, inhalo, exhalo en 3, y nos ayuda para calmarnos y para disminuir toda esa activación física que nos produjo la ansiedad. Otra técnica también es esta relajación progresiva, que es simplemente tensar y distensar los músculos. Por ejemplo, ¿no? Las manos las voy a apretar muy, muy, muy fuertemente y luego me concentro en esa sensación que me da el distensarlo, ¿no? Entonces ahí me voy centrando para poder contrarrestar estos síntomas. Esas son 2 técnicas que te van a ayudar muchísimo a sentirte un poquito tranquilo. Esa sería la número 5. Técnica número 6. No te aísles. El distanciamiento no es lo mismo que aislarte. Habla, platica con tus seres queridos, con tus amigos de la secundaria, de la prepa, de los que ya no ves. Platica, mantente en comunicación. No es necesario, a lo mejor, si tú no lo deseas, contarle todo lo que te está pasando. El simplemente hacer una plática amena, eso también te va a dar la oportunidad de relajarte, de desconectarte, de salirte un poco de la rutina para poder estar pues en comunicación y en equilibrio contigo mismo. ¿Sale? Entonces, número 7. Tenemos que reducir las fuentes de estrés. Como ya les dijimos, a lo mejor trabajar en exceso, pelearnos, enojarnos mucho. Entonces, ahí tenemos nosotros que poner en práctica esta solución de problemas y tomar decisiones. Es muy importante. Número 8. Realiza ejercicio, o si te gusta la meditación, hoy en día ya está como muy de moda que todo el mundo haga meditaciones, incluso hay videos, tutoriales en YouTube que tú puedes descargar o visitar para poder hacer esta meditación. Trata de estar aquí y en el ahora. El estar viviendo en el pasado, anticipándote al futuro, no te va a traer nada bueno. Estamos ahorita aquí, disfruta tu familia, disfruta tu trabajo, disfruta lo que tengas que disfrutar, sin estar sumamente preocupado o con un miedo a ver qué va a pasar en 2, 3, 4 años, ¿no? A lo mejor ahorita sí estamos preocupados tal vez por lo que va a pasar en algunos meses. Sin embargo, si hoy, mañana, ahora tienes esa familia, tienes ese apoyo, tienes casa, vestido y sustento, pues puedes estar tranquilo, ¿no? O tranquila. Número 9. Aliméntate bien. Come balanceadamente lo más que tú puedas, sin consumir a lo mejor alcohol, sobre todo cuando te sientas muy estresado. Si tú te sientes muy, muy estresado, no es tan recomendable consumir alcohol, cigarro, drogas o incluso medicamentos, porque lo único que hacen es enmascarar todos estos síntomas y no permitirnos que a lo mejor nosotros demos un afrontamiento como una solución de problemas, porque si ya de por sí la ansiedad por sí misma nos nubla el juicio, porque no hace que nuestra corteza prefrontal trabaje adecuadamente, imagínate con estas sustancias como alcohol, drogas, cigarros y medicamentos, pues no nos va a permitir estar al 100%. Y número 10, que también es algo muy importante, duerme adecuadamente, ¿sale? Trata de que tus niños, si tienes niños en casita, duérmelos temprano para que tomen sus clases. El estar descansados, el cumplir con sus 12 horas de sueño, les va a permitir también desarrollarse tanto intelectual como emocionalmente, porque van a rendir mucho más, ¿sale? Y una última cosa, sea amable y considerado contigo mismo. Si lo eres con tu pareja, si lo eres con tus hijos, si lo eres con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, también tienes que serlo para ti,
¿sale? Tienes que consentirte, apapacharte, apoyarte para que puedas salir adelante de esta situación. Con estos 10 consejos nosotros terminamos esta parte de exposición a lo que fue cómo manejar la ansiedad. Estuvimos a modo de resumen viendo un poquito qué es el miedo, qué es el estrés y qué es la ansiedad. Dijimos que todos tenemos esa capacidad para salir adelante y que todos vamos a estar estresados y a lo mejor con un poco de ansiedad. Sin embargo, es importante estar atentos a los síntomas, tanto físicos, emocionales y conductuales, de lo que estamos teniendo para que nosotros podamos actuar. No hay mejor, ahora sí le voy a decir que no hay mejor profesionista, persona que pueda detectar esos cambios que tú mismo. Si tú mismo estás empezando a detectar eso, por favor busca ayuda o habla con alguien acerca de lo que te está ocurriendo. Hasta este momento terminamos con esta parte. Ahora vamos a ir a la parte de las preguntas, si alguien tiene preguntas para poder dar respuesta a estas. Ahí estamos ya revisando las preguntas que se generaron en el chat. Bien, la primera pregunta nos dice, ¿es lo mismo ansiedad que estrés? No es lo... Tienen una base, como ya dijimos, el estrés es una respuesta que nosotros podemos tener todos los días. El estrés es situacional, y la ansiedad es prolongada. El estrés lo tenemos todo el tiempo, pero es ante una situación que nosotros sabemos el origen. Para la ansiedad no sabemos el origen de por qué se está dando esa ansiedad. Los síntomas también es muy importante. En el estrés son pocos síntomas, puede haber 2 o incluso 3, pero en la ansiedad puede haber más de 3 síntomas y estos síntomas tienen que tener una duración de por lo menos un mes para que se considere un trastorno de ansiedad. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué aspectos debes observar si crees que tienes un pariente que padece ansiedad? Lo que nosotros mencionamos ahorita, toda esta serie de los 13 síntomas, pero que también tengan un pensamiento muy negativo, que a lo mejor tengan dificultad para dormir, que hayan cambiado su modo de dormir, que duerman más, que duerman menos, que tengan problemas, por ejemplo, dolores de cabeza, vómitos, que tengan problemas gastrointestinales, diarreas. Eso también puede ser un síntoma de ansiedad. Entonces ahí, si tú ves que tu pariente, que tu familiar está teniendo esta situación, pues primero debes de hablar con él para ver qué más síntomas. A lo mejor lo primero que hacen es acudir al doctor, al médico general, y está bien, ¿no? Porque generalmente vamos porque pensamos que es un problema físico, pero ya el médico a lo mejor con ciertas preguntas y con la expertise que pueda tener cada uno ya puede determinar si tienes que ir o no al psicólogo. La siguiente pregunta nos dice, ¿la ansiedad puede ser un problema hereditario o al menos más propenso si tus padres o hermanos lo han padecido? Sí, a lo mejor podemos decir aquí que se aprende como por modelo, ¿no? Entonces, si tú tienes papás que son muy ansiosos, que siempre te traen a la carrera, y haz esto, y cámbiate, y vístete, y vámonos aquí, y vámonos allá, y haz esto, y no te dejan hacer una u otra cosa, es muy probable que los niños, que las personas puedan desarrollar la ansiedad. No lo veo que pueda ser hereditario, salvo a lo mejor sí algunas, como son la fobia específica y la fobia social, que esas sí pueden ser hereditarias. Y esto este tipo de fobias ya es como una manifestación muy extrema de una ansiedad. La siguiente pregunta nos dice, si no se trata a tiempo, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias puede conllevar? Como lo mencioné ahorita, si nosotros hacemos caso omiso a todos estos sintomatología que acabamos de decir, y a lo mejor empieza estos poquitos síntomas de niños y luego a adolescentes y luego ya cuando somos adultos, sí podría llegarnos a trastornos como por ejemplo trastorno de ansiedad por separación, fobia social o agorafobia. Por ejemplo, ahorita
se dio en algunos casos, no a lo mejor a tal grado, pero sí con principios de agorafobia, muchas personas que no querían salir por este miedo excesivo a la enfermedad o a salir. Entonces ahí empezó con un estrés, luego pasó a ser la ansiedad y después se convirtió en un trastorno que es agorafobia, ¿no? El miedo a poder a salir y porque piensa que que el mundo o que afuera hay una amenaza constante latente que le va a hacer daño. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, en estos tiempos de la pandemia, ¿cómo identificar que la ansiedad puede ser solamente por la separación social y no por algún evento del pasado? Ahí tenemos que tener como, más bien tú tienes que observar si anteriormente ante una situación similar te había pasado lo mismo. Muchas veces ahorita sí tenemos toda esta manifestación de la ansiedad, pero es por lo mismo de este distanciamiento, pero no solamente es el distanciamiento, ¿no? También la preocupación al trabajo, a la salud, a la vida diaria, se suman todos estos factores y entonces es lo que nos está afectando de manera significativa. Pero si tú a lo mejor en algún otro momento en una situación parecida no la presentaste, quiere decir que es situacional. Pero ahí tienes que tener mucho cuidado. Si estos síntomas se están intensificando, si se están volviendo más frecuentes, como lo habíamos dicho, entonces sí tienes que empezar a buscar algún tipo de ayuda porque sí estás ya evolucionando esta ansiedad. Bien. La siguiente participación nos dice, tengo 2 niños con TDAH. Tengo 2 preguntas. El primero tiene 2 años y es muy nervioso y muerde o pega cuando está muy ansioso. Y el segundo tiene 5 y hace muchos ruidos fuertes con la boca. ¿Cómo puedo calmarlos o resolver esa situación? Sí, ahí nosotros cuando ya tenemos un diagnóstico de por medio, que en este caso es TDAH, nosotros, bueno, sabemos y a lo mejor tú lo sabes que los niños son a veces como muy impulsivos y no hay tanta tolerancia a la frustración ya de por sí. Entonces lo que te va a servir con ellos a lo mejor es practicar un poquito la respiración o la meditación, a lo mejor hacer esta terapia en darnos masajitos, acariciarnos la cara hasta donde ellos lo aguanten y lo soporten, porque a lo mejor también podría llegar a ser una manifestación de la ansiedad por estar todo el tiempo a lo mejor con las mismas rutinas y para ellos antes era difícil antes, ahorita ha de ser como todavía más, ¿no? Porque el estar como muy reducidos de actividades pues también va a perjudicar, ¿no? Entonces lo que yo te recomiendo es que hagas la respiración o hagas también cosas manuales, cosas que activen. Si les gusta, por ejemplo, mucho a los niños construir con legos, jugar con masitas, jugar hasta con las pinzas de la ropa para crear, entonces eso le va a ayudar. El que a lo mejor tenga en su rutina diaria un factor diferente en la rutina, eso también lo va a distraer de hacer estas conductas a lo mejor impulsivas o disruptivas que ya de por sí a lo mejor presentaban. Bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuándo es oportuno buscar ayuda profesional? Ajá, como lo mencionábamos hace un rato, cuando tú ya tienes 4 o 5 de los síntomas que nosotros dijimos que era náusea, malestar, sensación de hormigueo en las manos y en los pies, taquicardia, dificultad para respirar ante una situación de estrés. Es ahí cuando tú ya tienes que buscar la ayuda de un profesionista y sobre todo cuando a lo mejor, como decíamos, todos tenemos esta capacidad de afrontar. Si a lo mejor tú detectas que antes tenías una situación difícil y salías adelante por ti misma y que ahorita te está costando mucho trabajo porque esos recursos ya no te están siendo favorables o te están beneficiando, entonces es cuando tienes que consultar a un especialista. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por un ataque de pánico? Ahí lo primero que tenemos que hacer para romper ese ataque es decirle, tranquilo, respira lenta y profunda, porque lo que está haciendo es hiperventilando. El primer síntoma para el ataque de pánico es la hiperventilación, el aumento del ritmo cardíaco. Después de ahí ya les van a seguir los 12 síntomas restantes a lo mejor. Entonces lo que tenemos que decir, escúchame, veme, respira lento, tranquilo, calma, no va a pasar nada, estoy aquí, estoy contigo. Entonces
más que nada es lo que tenemos que hacer, a lo mejor despejar a la gente, darle espacio para que pueda respirar. Ellos sienten, los ataques de pánico son muy incapacitantes, las personas que los viven, en los testimonios dicen que sienten que se van a morir, que les va a dar un ataque cardíaco porque porque esta aceleración del ritmo cardíaco es muy intensa, muy fuerte, y piensa que le va a dar un ataque al corazón y que se va a morir. Entonces ahí hay que tranquilizarlo, pero lo primero es respira lentamente, y ahí tú lo acompañas haciendo una modelación con la respiración. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué significado en mi cerebro y salud tiene el que haya presentado molestias en forma de dolor de cabeza al someterme en un proceso de estrés, ansiedad, desvelos y cansancio en el cuerpo? ¿Cómo lo podría controlar en caso de que me volviera a ocurrir? Ahí, nada más en el principio de la pregunta. ¿Qué significado en mi cerebro y salud tiene el que haya presentado molestias en forma de dolor de cabeza al someterme a un proceso de estrés, ansiedad, desvelos y cansancio? Ajá, pues ahí ya es una manifestación física y cognitiva de lo que es la ansiedad. Acuérdate que la ansiedad por sí sola como ya es un proceso químico en nuestro cerebro, va a intervenir para que no tengamos buen apetito, para que no tengamos buenas horas de sueño, o nos cueste trabajo dormirnos o volver a tomar el sueño una vez que ya estamos en este proceso de dormirnos. Entonces ahí sí te sugiero que sigas monitoreando, pero si ya estos síntomas están aumentando, también tienes que consultar a un especialista. Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿con qué técnicas es posible atraer la atención ante una obstaculización por episodios de ansiedad y reanimarte por ti mismo? Puede ser esta de visualización positiva o técnicas de autoafirmaciones. Por ejemplo, es de voy a salir adelante, no va a durar todo el tiempo, y hacer la respiración. Yo insisto mucho en esta parte de la respiración, la meditación, o incluso hacer ya actividades que tú considerabas placenteras, a lo mejor que ya dejaste, que las vuelvas a retomar, que si te gustaba patinar, salir en la bici, bueno, con sus medidas en lo posible, si te gustaba jugar juegos de mesa, coleccionar, lo vuelvas a retomar. Muy bien, y la última pregunta nos dice, ¿los niños en edad preescolar en esta situación de pandemia actual pueden desarrollar síntomas de ansiedad? Sí pueden desarrollar esos síntomas, sobre todo pueden estar muy irritables, puede cambiar también su juego, el apetito y sobre todo la irritabilidad. Ahí nos vamos a dar cuenta. Tú como mamá sabes cuando tu hijo a lo mejor antes no se irritaba por cualquier cosa y ahora se está irritando por todo, está manifestando eso, está llorando, no se quiere separar de ti por mucho tiempo, está volviendo a tener esas como regresiones, ¿no? Si ya controlaba esfínteres, ahora ya no, está teniendo una serie de cambios. Entonces es ahí cuando a lo mejor nuestro pequeñito está manifestando esta ansiedad. Y nos llega una última pregunta. Nos dice, ¿la ansiedad es una enfermedad mental? Es un trastorno cuando ya cuando ya dijimos que es severo, ¿no? Porque puede ser este trastorno, como les decía, agorafobia, fobia social, fobia específica, pero bueno, ahí, para no entrar como en controversia de si es trastorno o enfermedad mental, pues ahora sí que depende, ¿no? Si lo ves en el DSM-5, pues es un trastorno, ¿no? No se considera, a lo mejor no dicen enfermedad mental, es un trastorno clínico, entonces ahí lo manejan como trastorno. Bien, con esta parte finalizaríamos la sesión de preguntas y respuestas. Cede el micrófono al maestro Juan Alejandro Cruz Velázquez. Gracias, maestra Daisy. Gracias, maestra Edith Cavita. Le agradecemos el apoyo esta tarde-noche para impartir la videoconferencia, cómo tratar la ansiedad, que es de suma importancia ahorita por la cuestión que estamos pasando. Le agradecemos a nombre de Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria Asociación Civil, SAPIMAC. Y bueno, ya posteriormente les haremos llegar a cada uno de ustedes sus constancias. No sé si quiere agregar algo más para dar invitación a la siguiente conferencia, maestra. Gracias.
Hola, pues yo nada más que estén muy atentos a sus emociones, a sus pensamientos, a sus conductas. Cuídense mucho ustedes, sean empáticos hacia con ustedes mismos y pues bueno, ya nos veremos aquí próximamente en la siguiente videoconferencia. Es una labor muy bonita que nosotros hacemos de corazón y que hacemos para con el principal objetivo de que todos tomemos conciencia, ¿no? Y responsabilidad por nosotros mismos, que somos nosotros quienes los primeritos que tenemos que dar ese paso para cuidarnos, ¿sale? Nadie más que nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Y bueno, aprovechando que está aquí la maestra de pedagogía Daisy Yasmín Mondragón Ibarra, vamos a, ya la conocen, nos ha estado apoyando nuestras bambalinas ahí atrás de las cámaras, en todas las conferencias. Ella tiene la licenciatura en pedagogía en la FES Aragón UNAM y tiene pues también una maestría, y para la próxima quincena, que es el día lunes 23 de noviembre, nos va a apoyar con la videoconferencia relacionada a lo que se refiere orientación vocacional. Ahorita pues muchos de los jóvenes con lo de la pandemia, independientemente de esto, muchas veces se les da una mala orientación o una insuficiente información, respetuosamente los digo, de secundaria, bachillerato, licenciatura, considerando que solamente pues de alguna manera, en el mejor de los casos, darles una plática informativa sobre las escuelas, las carreras que existen, así como ya nos daría por bien servido que aplicaran algunas pruebas de preferencia de orientación vocacional. Sin embargo, hay algo muy trascendental, porque una cosa, con todo respeto, es lo que al joven o a la señorita estudiantes les guste, otra cosa es lo que quieran, otra cosa muy diferente es lo que pueden, y una cuarta muy diferente es que haya un desarrollo sustentable. Sí, hay muchas carreras, no voy a mencionar nombres, que estamos maquilando muchos en las universidades y saliendo pues no hay trabajo, ¿no? Y hay otras carreras que son necesarias siempre, pero están muy saturadas, son de alta demanda, pero nos aferramos cierto a cierto tipo de universidades. Aquí las universidades todas son adecuadas, aquí va a depender del estudiante. En un sentido también, pues hay muchas carreras que no se conocen. Aquí en Ecatepec, por ejemplo, en la UNEVE, en la ciudad de Valle del Estado de México, existe acupuntura, existe una carrera que es una mezcla entre administración y recursos humanos, o la misma UAM ya tiene carreras que son dos carreras en una, y muchos no saben. Muchos iban a privadas y ya existe pues las carreras relacionadas a lo que es cocina, chef también, criminalística pues en las del Bicentenario y así por el estilo. Ahorita que decía de estas universidades estatales, ¿no? Mucha gente se burlaba de la acupuntura, mucha gente se burlaba de gerontología, pero ahorita pues estamos viendo que hay necesidad, que todas son necesarias, y que la acupuntura ha ayudado mucho a la salud. En un sentido decimos, ¿para qué quieres gerontología? ¿Para qué quieres trabajar con ancianos? Pues son un país que ahorita son un 70% de jóvenes y somos un 30% de adultos mayores, pero pues en algunos años va a ser una población donde un 75-80% van a ser adultos mayores. Entonces va en el sentido de que hay que elegir las carreras, no solamente lo que me gusta, lo que puedo, lo que sé, y donde hay un desarrollo sustentable. Bueno, eso sería por la parte de todos nosotros, agradeciéndole todo lo que es la colaboración a la maestra Edith, a la maestra Daisy, bueno, también está tras bambalinas la maestra licenciada en psicología Leslie, que nos apoyó cuando fue la relacionado a los temas de pues, suicidio. Y ahorita en este caso pues les agradecemos una vez más la confianza de nuestras transmisiones en la asociación, y como decía muy bien la maestra Edith, lo hacemos sin ningún dolo y apoyando a la comunidad, y esperemos seguir contando con su confianza, con su apoyo, mandándoles un saludo a nuestros alumnos, pacientes y usuarios de SAPIMAC y de otras instituciones. Gracias, buenas noches, que pasen una muy buena noche.